Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Otro domingo con ustedes, con importantes temas. Esta mañana el primer capítulo va a estar dedicado a la oftalmología, a la cirugía de párpados, a las patologías de la córnea. Y el segundo capítulo también importante sobre la higiene de columna, sobre la postura que debemos adoptar de acuerdo a la tarea que realizamos, si estamos todo el día parados o, por el contrario, estamos todo el día sentados. Algunos de los temas, entonces, para esta mañana dominical, que, como les decíamos, lo iniciamos con oftalmología y les presento a nuestras invitadas. A mi derecha, la doctora Carla Baralo y a su lado, la doctora Paola Pacheco, ambas distinguidas cirujanas oftalmólogas. Muy buenos días a ambas. Muchísimas gracias. Empiezo contigo, Carla. Vamos a hablar de la cirugía de párpados para después contigo, Paola, ir a las distintas patologías que se presentan en la córnea. Carla, te escuchamos. Así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, la idea era contarles cómo la oftalmología a nivel mundial hoy en día tiende a la subespecialización. Y esto es que los oftalmólogos se dedican a un grupo de patologías en lugar de hacer todo lo que existe en el ojo para hacerlo mejor, ¿verdad? ¿Antes sí sucedía eso? Antes los oftalmólogos eran generales y hacían todo de todo. Y cada vez más a nivel mundial, y lo mismo pasa acá en el Uruguay, que es lo que hemos elegido hacer en la clínica donde nosotros trabajamos, tenemos subespecialistas de cada una de las especialidades, de manera de abarcar cualquier patología con excelencia, ¿verdad? Claro, claro, porque ese profesional se dedica a esa especialidad y subespecialidad. Exactamente, esa es la idea. Y de esa forma es que, bueno, yo me dedico a la cirugía de lo que es párpados y vías lagrimales, que se conoce como oculoplastia. Y bueno, la idea era contar un poco las patologías más frecuentes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, a nivel de párpados, un motivo de consulta muy frecuente es la caída del párpado, cuando el párpado cae. Esto puede pasar que desde un niño, que el niño nace con el problema, se llama congénito, que a su vez puede ser de un ojo o de los dos, o puede ser una patología adquirida que con la edad o con otras enfermedades que producen caída de los párpados. ¿Qué es más frecuente? ¿Que sea una caída congénita o adquirida? No, adquiridas son las más frecuentes, en personas de edad es lo más frecuente. La tosis se llama así, tosis palpebral, y cuando existe este problema, además de una alteración estética, ¿verdad?, porque se va a ver el párpado caído, produce también una alteración del campo visual, porque por supuesto, el campo visual superior, incluso si es pronunciada, puede tapar el eje visual y el paciente no ve. Así que hay que levantarlo. Se hace con una cirugía, es una cirugía sencilla, es ambulatoria, eso significa que se opera y se va, y es con anestesia local. Y la idea, hay muchas técnicas quirúrgicas, dependiendo del caso, cuál estaría indicada, pero la idea es volver el lugar del párpado normal, ¿verdad? Se opera. Muy bien. Vamos a volver contigo porque hay más patologías de párpados. Pero voy a ir a Paola, doctora, muy buenos días también. Hablemos de alguna de las enfermedades más frecuentes de la córnea. Primero, definamos lo que es la córnea, doctora. Bueno, perfecto. La córnea en realidad es la capa transparente anterior del ojo que cubre con otra capa que llamamos la esclera la superficie ocular. Esa capa es transparente y lo que permite es la entrada de los rayos solares y de la luz al interior del globo ocular, y además protege el cristalino y el iris. Con respecto a la córnea, también hay patologías congénitas o adquiridas, traumáticas, infecciones, son múltiples las patologías que la pueden afectar. Y bueno, voy a empezar con una, por ejemplo, que es una de las más frecuentes, la consulta oftalmológica de mi departamento, que es córnea, que es el pterigion o la pingüécula. Esos son espesamientos de la superficie del ojo, que son bastante frecuentes de ver, sobre todo en pacientes que están expuestos a la luz ultravioleta, y se ven, el pterigion sobre todo es un tejido de aspecto triangular, que crecen sobre todo de la parte nasal del ojo, que por la reflectividad es donde más se produce y se desarrollan, y que pueden traer trastornos visuales, pueden dar ojo rojo, pueden dar lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, y a su vez, si el pterigion crece, o sea, esa masa de tejido crece en forma importante, puede afectar la visión porque invade la córnea e invade lo que nosotros llamamos el eje visual. En esa etapa, el pterigion puede llegar a ser de resorte quirúrgico.
Muy Con bien. respecto a las medidas de prevención, digo rápidamente, Sí. la utilización de lentes que tengan un buen factor de filtro ultravioleta y también a veces una cosa que es muy económica, que es muy fácil de utilizar, es desde la temprana infancia que los chicos usen un gorro con visera. Sí. Ya la visera va a proteger Sí. aproximadamente un 70% de los rayos ultravioletas, que es lo que incide altamente en el desarrollo de esta enfermedad. Son costumbres que hay que incorporar. Desde la que temprana infancia. Desde la temprana edad. Uno insiste, hace 20 años que venimos insistiendo, ¿no, verdad? Tal cual. Que hay que cuidarse, que hay que usar lentes que protejan de los rayos ultravioletas y que hay que utilizar gorro con visera, pero bueno, algún sector de la población lo va asumiendo, lo va incorporando, pero no la totalidad. Exacto. En este aspecto, como en todos, respecto a la salud. Carla, volvemos a los párpados. Volvemos a los Ya hablaste una de las patologías que es la caída. Hablemos de la siguiente. Bien, otro problema muy frecuente de consulta es cuando el párpado inferior, el de abajo, cae. Se llama ectropión y bueno, también puede producir muchas molestias porque por un lado al quedar el ojo expuesto se van a acumular secreciones, puede tener lagrimeo, el ojo va a estar rojo, irritado y al llorarle el ojo también se va macerando la piel por debajo porque la lágrima irrita también. Y una vez más, lo más frecuente es que se produzca por la edad, en las personas de edad, pero también existen otras causas como las quemaduras. Una es la quemadura solar, por ejemplo, puede producir también este problema en el párpado y también lo pueden producir, por ejemplo, un tumor que traccione del párpado hacia abajo. Cualquiera de los casos también pasa a ser quirúrgico, hay que operarlo. Hay que operar. Sí, se hace ¿Ambulatorio? Es ambulatorio y con anestesia local. Y lo que hacemos es hacer un tensado del párpado para volver a colocarlo en su lugar. Y se eliminan todas las molestias y los problemas. Es una cirugía muy sencilla. Perfecto. Gracias, Carla. Paola, segunda patología de la córnea. Bueno, otra patología que veo también muy frecuente en el departamento de córnea es el queratocono. Es bien escuchado. Es bien escuchado. Incluso por gente, por supuesto, que no es médica, que no es oftalmólogo, dice, yo tengo queratocono. ¿Qué es, Paula? Bueno, la córnea normalmente, que habíamos especificado antes, que es un tejido transparente, que tiene que tener determinado grosor. Hay algunas enfermedades que se empieza a deteriorar, empieza a haber un adelgazamiento, que sobre todo es en el sector inferior de la córnea, y el paciente empieza a notar un deterioro de visión. Ese adelgazamiento, a su vez, genera lo que llamamos astigmatismo. Astigmatismo. Entonces ya lo habíamos hablado en otra oportunidad. Lo habíamos hablado y yo me acuerdo que te dije que desde los 4 años tenía astigmatismo. Es cierto. ¿Te acordás? Me acuerdo perfecto. Y que gracias a uno de los pioneros de la oftalmología en este país, estoy parado, pero me tendría que levantar más todavía, el doctor Rodríguez Barrios, una eminencia, maestro de todos o de casi todos. Bueno, me desapareció el astigmatismo. Te escucho, Paola. El astigmatismo en el queratocono es un astigmatismo irregular, que es mucho más difícil de corregir, pero en el queratocono hay diferentes etapas. Existen queratoconos que son leves, que simplemente con la utilización de gafas podemos corregir la visión de esos pacientes. Hay otros que ese astigmatismo es más severo y el paciente necesita un lente especial, que son lentes de contacto, generalmente gas permeables. Hoy en día existe otro dispositivo en el mercado que se llama lentes de contacto esclerales, que son de una base de implantación más amplia, que solucionan bastante la visión de estos pacientes. Y lo que sí el paciente se tiene que tranquilizar, que la mayoría de ellos, un 80%, son solucionados en forma médica, o sea, no hay que ir a un tratamiento agresivo quirúrgico. Cuando ese queratocono, esa córnea está muy adelgazada, puede terminar formándose lo que se llaman hidrops o cicatrices en esa córnea, y en vez de ser transparente, pierde su transparencia y terminar en formas de cirugía que son más invasivas, que es el trasplante de córnea. Lo vamos a ver después en las imágenes que presentamos, lo que son imágenes de queratocono y después de un trasplante. Y esos pacientes muchas veces recuperan la visión en córneas que eran muy distorsionadas u opacas por esta enfermedad. Perfecto. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Vayamos a la tercera, entonces, patología de párpados. Muy bien, otro problema que puede pasar en los párpados es que el párpado, en lugar de irse hacia afuera, se venga hacia adentro. El borde del párpado se vuelve hacia adentro, esto se conoce como entropión, y el problema acá es que las pestañas van a tocar el ojo. Y de esta manera es muy molesto. Este es un problema que el paciente que lo tiene no pasa desapercibido, consulta enseguida.
e incluso hay que operarlo a corto plazo. Y esto es porque, además de generar secreciones, sensación de cuerpo extraño y lagrimeo, es peligroso, las pestañas pueden erosionar la córnea, justamente, y producir lo que se conoce como úlcera de córnea, que habrán escuchado nombrar. Sí. Y esto que incluso se puede infectar y puede llegar a ser grave. Por lo tanto, hay que operarlos en el corto plazo. El entropio hay que operarlo enseguida y también es una cirugía otra vez ambulatoria, con anestesia local y es una cirugía sencilla que resuelve rápidamente el problema. Perfecto, gracias Carla. Paola, otra vez, la tercera patología que se puede presentar en la córnea. Bueno, otra de las que elegí son las infecciones corneales, que nosotros llamamos queratitis, que viene de córnea. Y bueno, y existen diferentes gérmenes o microorganismos que pueden afectarla. Pueden ser virales, que ya escuchamos muchas veces, las queratitis herpéticas, que pueden ser tanto del virus del herpes simple o del herpes zóster, queratitis parasitarias, sobre todo ahí quiero descartar un microorganismo que se llama Cantameva, que se ve sobre todo en usuarios de lente de contacto, que no usan unas buenas condiciones de higiene, que los lavan con agua de la canilla o que no hacen no con las soluciones multipropósito que se venden en las ópticas. Después también pueden ser bacterianas o también por hongos, ¿no? Fúngicas se llaman. Claro. Entonces, en eso destacar sobre todo que cuando pasan son graves, son pacientes que van a tener dolor, ojo rojo, fotofobia, que tienen un encantilamiento, les molesta mucho la luz, y por supuesto, dependiendo en qué parte de la córnea esté localizada, bajan la visión. Y en ese tipo de pacientes lo que yo quiero sobre todo resaltar es la profilaxis. Si un paciente es usuario de lente de contacto, tiene que ser extremadamente responsable con ese lente, que la óptica que se lo vende, que entrene a su paciente para que lo use en buenas condiciones, que lo tire cuando tiene que ser descartado. Descartable. Exacto. Y hay pacientes que tienen mayor predisposición a tener esas infecciones, que son pacientes, por ejemplo, diabéticos, inmunodeprimidos, o que pueden usar frascos de gotas contaminadas, o que usan una droga que se llama corticoides, que baja las defensas a nivel ocular y que pueden tener mayor predisposición a infecciones. O lo que dijo ahora la doctora Varalo, pacientes que tienen pestañas que rozan la córnea en forma constante por alteraciones de los párpados, son mayores candidatos y bueno, hay que tratar de todas esas condiciones, prevenirlas para no desarrollar esto que cuando pasa generalmente es bastante grave. Muy bien, muchas gracias doctora. No, de nada. Carla, vayamos a otra patología de los párpados. Ahí está, otra cosa muy frecuente, un motivo de consulta muy frecuente es cuando los párpados ya con los años empieza a sobrar la piel del párpado superior y se hace como si fuera como una viserita queda, ¿no? Se le llama también como ojos tristes, quedan como ojos de cansado también. Y ahí lo que hay que hacer, no solamente por estética, dependiendo de la persona, hay personas que esto les inquieta y personas que no, se puede hacer una solución quirúrgica tanto por estética como también por función visual. Porque cuando es muy importante la caída del párpado, puede también tapar el campo visual superior y al realizar la cirugía, que es una cirugía muy sencilla también con anestesia local, lo que se hace es resecar la piel que sobra, a veces hay un poco de grasa también que sobra y también se puede resecar, y lo que logramos es una mirada más fresca, como más juvenil, ¿no? Saca edad, pero también mejora, despeja la visión y mejora el campo visual. Realmente muy bien, doctora, gracias. Paola, nos queda una, creo. Nos queda una y para terminar y no cansarlos a todos. Una patología de la córnea. Bueno, te escuchamos, doctora. La última que elegí son los leucomas corneales, es una palabra difícil. ¿Qué quiere decir leucoma? Es una cicatriz blanca en la superficie de un tejido que normalmente es transparente. Y esa cicatriz, según donde esté topografiada, si está en el centro, va a producir una disminución importante de la visión. Las causas que lo pueden producir son múltiples, pueden ser infecciosas cuando curaron, queda esa cicatriz blanquecina, como cuando hay una herida en la piel, que queda una marca, en el ojo también puede quedar una marca. Y después, bueno, causas traumáticas, adquiridas, hay múltiples. Entonces, el tratamiento definitivo, cuando ya está esa cicatriz bien formada, es hacer lo que se llama, generalmente es un trasplante de córnea. Sustituir la córnea enferma del paciente por la córnea de un donante transparente y compatible. ¿Se realiza con frecuencia el trasplante de córnea en nuestro país, doctora? Sí, sí. Por suerte tenemos un banco de órganos y tejidos que es muy serio y bueno, realmente nos proporciona córneas relativamente frecuentes. De todas maneras, me gustaría que la población sepa que sea consciente, que hay que donar y que bueno, que realmente a pesar de... Hoy es ley. Hoy todos somos donantes. En lo personal, mucho antes de la ley lo fui hace añares.
pero hoy quien no desea tiene que ir al banco a expresar su voluntad. O sea que la mayoría de los 3 millones, felizmente, somos donantes de nuestros órganos. ¿No nos queda nada más? Estamos. Doctora Carla Varalo, doctora Paola Pacheco, gracias como siempre por esta transferencia de conocimiento que han hecho esta mañana. Aprendemos cada vez más y gracias a ustedes de oftalmología. Bueno, gracias por la invitación a ti. Un placer.